Cuando se trata de Superman, hay pocas cosas en las que todos estén de acuerdo. La verdad es que Superman ha existido por más de 85 años. Ha pasado por historietas, radio, cine, animación, televisión, videojuegos y hasta musicales fallidos. Ha sido reinterpretado, reconstruido, parodiado, deconstruido y vuelto a armar una y otra vez. Por eso, en lugar de intentar definir quién es Superman, prefiero mostrarlo en acción. Este video reúne 7 escenas perfectas de medios muy distintos que capturan algo esencial. El tono, la estética, pero sobre todo la historia y la visión del personaje que cada versión intentó contar. No todas son las más famosas, no todas son del mismo tipo de Superman, pero cada una, a su manera, es perfecta. La 10ª entrega de la legendaria serie animada de Superman titulada Japoteurs representa muchas cosas a la vez. Una curiosidad histórica, un testamento técnico y una cápsula de su época, para bien y para mal. Es importante decirlo de entrada, la caricatura está marcada por los estereotipos racistas que abundaban en la propaganda bélica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La representación de los saboteadores japoneses es ofensiva e incluso puede llegar a ser grotesca, y es algo que no debe ignorarse ni minimizarse. Pero dentro de ese contexto, hay una escena que trasciende el contenido de su tiempo para ofrecer un momento visualmente extraordinario que definió para siempre cómo debía verse Superman en movimiento. Japoteurs, o los saboteadores japoneses, pertenece a la serie iniciada por Max y Dave Fleischer en 1941, continuada después por Paramount cuando el estudio tomó control total. A nivel técnico era un logro inigualable. Con sus técnicas de rotoscopía, fondos pintados y efectos visuales complejos, los estudios Fleischer y más tarde los animadores de Famous Studios, bajo la tutela de Seymour Keitel, lograron algo que ningún otro estudio había conseguido hasta entonces: competir con Disney en pie de igualdad. Y lo hicieron con un personaje que hasta ese momento jamás había sido animado. Japoteurs y el resto de la serie marcaron la primera vez que el público veía a Superman moverse, volar y luchar en pantalla. No es exageración decir que fue el nacimiento de una iconografía audiovisual. La escena clave ocurre después de que el saboteador rompe los controles de un bombardero experimental que transporta a Lois Lane como periodista invitada. El avión comienza a caer en picada hacia la ciudad. Superman, tras rescatar a Lois, se lanza hacia la nave descontrolada y lo que sigue es pura poesía animada. La forma en que los artistas representan la aceleración, el peso y la resistencia del aire es impresionante incluso para los estándares de hoy. Las líneas del movimiento, los cambios de perspectiva y los fondos multidimensionales dan una sensación de escala, masa y velocidad que no se asociaban con la animación de los años 40. Superman alcanza al avión desde abajo, extiende sus brazos y empieza a frenarlo con su propio cuerpo. La música, una poderosa partitura sinfónica cargada de metales y cuerdas dramáticas, acompaña cada segundo del esfuerzo. Cada nota subraya el impulso, el freno, el movimiento. No es solo un fondo sonoro, es coreografía. Se siente real, tangible, físicamente coherente. Todo gracias al esfuerzo de los animadores que estaban creando un lenguaje nuevo desde cero. Muchos elementos que hoy asociamos con Superman, la postura del vuelo, el rescate aéreo, la silueta flotando sobre la ciudad, nacen aquí. Esta serie animada y esta escena en particular no solo nos mostraron por primera vez cómo se ve Superman, nos mostraron cómo se siente. Una de las mayores sorpresas del Superman moderno en la pantalla ha sido Superman y Lois. Contra todo pronóstico y con un presupuesto televisivo modesto comparado con el cine de superhéroes, la serie ha logrado entregar no solo una versión profundamente humana de Clark Kent, sino también algunos de los momentos visuales más inspirados del personaje en años recientes. Uno de esos momentos ocurre en el episodio 7 de la 4ª temporada. Clark está cenando con Lois y sus amigos cuando entra Emmett, el padre de Candice. Sabe que Clark es Superman y viene armado. Clark intenta desescalar la situación con calma, con palabras, pero Emmett está decidido y dispara. Y entonces el tiempo se detiene. En cámara lenta vemos a Clark atrapado en un dilema imposible. Lo vemos pensar, mirar, considerar las posibilidades.
Y luego se gira hacia Lois, su esposa desde hace casi 20 años. En ese breve cruce de miradas, sin palabras, se comunican por completo. Clark se quita los anteojos, se desabrocha la camisa, la chaqueta cae y por primera vez el pueblo que lo vio crecer también ve al hombre de acero que ha estado entre ellos todo este tiempo. Es una poderosa escena y lo que la hace perfecta no es el efecto visual en sí, sino cómo lo usan. Esta versión del efecto Bullet Time, ese clásico instante congelado que te permite ver la bala viajando por la toma, es algo que para muchos creadores ya forma parte del vocabulario básico. Literalmente, yo mismo lo hice muchas veces durante mi niñez, gracias a los tutoriales de Andrew Kramer en Video Copilot, que no solo te enseñaban cómo hacerlo en After Effects, sino que te daban el material para practicar. Para muchos es incluso considerado un efecto de entrada. Pero aquí ese efecto de nivel básico se convierte en una herramienta narrativa de muy alto impacto. La dirección, el ritmo, el montaje y sobre todo la cámara lenta, más cuidada, más cinemática de lo que uno esperaría en televisión, convierten esta escena en algo más grande que la suma de sus partes. En términos técnicos, el efecto no es complicado, pero su impacto emocional es profundo y ahí está la lección. Un efecto visual no necesita ser complejo para ser perfecto, solo necesita estar bien contado. Superman Returns es una película contradictoria. Visualmente sobria, temáticamente contemplativa y anclada en una devoción casi religiosa hacia el Superman de Richard Donner. Es a la vez un homenaje y una rareza. Pero dentro de su tono contenido y su ritmo pausado, hay momentos donde la emoción trasciende cualquier duda. Uno de esos momentos ocurre durante el clímax del segundo acto, el rescate del yate. La situación no podría ser más desesperada. Lex Luthor ha usado la tecnología kryptoniana para sembrar un nuevo continente desde el fondo del océano. Lois Lane y su hijo Jason han sido tomados como rehenes a bordo del yate de lujo que Lex heredó de su millonaria Sugar Mommy moribunda al inicio de la película. Lois logra enviar un fax al Daily Planet con su ubicación y poco después Jason, en un momento que telegrafía su herencia kryptoniana, lanza un piano con fuerza sobrehumana para proteger a su madre. Pero no hay tiempo para más. Lex los encierra en la cocina del bote justo cuando las formaciones cristalinas comienzan a emerger desde el fondo del mar. El primero en llegar no es Superman, sino Richard White, el sobrino de Perry, actual esposo de Lois y figura central del nuevo triángulo amoroso que propone la cinta. La estructura del nuevo continente atraviesa el casco y levanta el yate entero por los aires. A bordo, el caos es total. El bote se parte, el mar se traga todo y en un plano que podría haber salido de un thriller, Richard queda atrapado en la cocina inundada, cargando al niño y a Lois inconsciente. Vemos agua caer sobre ellos, toneladas de presión oceánica empujándolos hacia la muerte y luego silencio. El director Bryan Singer, junto con los editores John Ottman y Elliot Graham, toman una decisión clave. El aire se escapa, el agua sube y el tiempo se detiene. Es una pausa que se siente interminable porque en el fondo ya sabemos lo que viene, pero la película no lo regala. Y entonces, botas, una mano, otra y finalmente la S. Emergiendo del mar como un dios solar, el Superman de Brandon Routh aparece al mismo exacto tiempo en el que el tema musical de John Williams, retomado aquí con reverencia absoluta, entra triunfante. La música y la imagen se fusionan para producir un momento de liberación emocional que la película había estado conteniendo desde el principio. Pero lo que realmente eleva la escena, lo que la vuelve perfecta, es la edición. Cada corte sabe exactamente qué mostrar y cuándo. La tensión se dosifica con precisión quirúrgica. Cada plano sigue al anterior con una lógica emocional impecable, haciendo que el momento no solo funcione, sino que respire. Es fácil subestimar la edición porque está diseñada para no llamar la atención, pero cuando está bien hecha, cuando realmente está al servicio de la historia, se vuelve invisible y poderosa. Y en esta escena, en esta combinación de montaje, música y un respiro dramático, Superman Returns alcanza un momento que puede medirse con los mejores del personaje en cualquier medio. Durante mucho tiempo, Superman en televisión fue tonto. Con efectos limitados, trajes de licra brillosa y actuaciones exageradas, el personaje rara vez lograba verse como el mito que es. Era entrañable, sí, pero nunca épico.
Y entonces llegó Smallville. El episodio piloto parecía en papel un cruce extraño entre Saved by the Bell y Roswell, pero contra todo pronóstico consiguió hacer algo que muy pocas adaptaciones logran: contar el origen de Superman con respeto. Los efectos visuales en ese primer episodio están bien. La lluvia de meteoritos que destruye Smallville tiene la escala adecuada, y aunque los efectos digitales parecen del 2001 porque son del 2001, pero hay un instante donde los efectos digitales no son necesarios porque lo que se ve en pantalla ocurrió de verdad. Lex Luthor, interpretado por Michael Rosenbaum, en lo que se convertiría en uno de los Luthor más humanos y complejos en la historia del personaje, conduce su Porsche 911 por las afueras de Smallville distraído por su celular. De pronto aparece Clark en medio del puente, actuando como un adolescente deprimido. Lex lo atropella y lo que sigue es una de las acrobacias más brutales, crudas y efectivas en la historia de la televisión. El coche impacta a Clark, lo lanza con violencia a través de la valla de contención, un efecto práctico construido con goma espuma, y lo arrastra hasta el río cayendo justo detrás de él. No es un efecto visual, no hay CGI, no hay dobles digitales. El doble de riesgo, Chris Sayor, realmente se dejó atropellar, realmente atravesó esa barrera, realmente cayó al agua. No se siente como un truco, se siente real, se siente peligroso, y es porque lo es. Ese momento no solo funciona porque es espectacular, funciona porque recontextualiza todo lo que creíamos saber sobre Superman en televisión. En ese instante el piloto dio un salto de calidad. Estableció que esta serie iba en serio, que incluso con restricciones de formato, horario y presupuesto estaba dispuesta a ensuciarse, a darlo todo por una buena escena. Y aunque Smallville tuvo altibajos y muchos, sus mejores momentos siempre partieron de esa misma convicción. Dentro de todo el ruido que generó Batman v Superman, hay momentos que incluso aislados de la controversia muestran un nivel de maestría visual pocas veces alcanzado en el cine de superhéroes. Uno de esos momentos dura apenas unos segundos. No tiene diálogos, no tiene cortes, y sin embargo dice más sobre Superman que muchas películas enteras. La escena ocurre durante un montaje de rescates que ilustran el impacto cultural de Superman en el mundo moderno. Es una textilera en llamas en medio de una celebración del Día de Muertos. El edificio se derrumba con un infierno emanando de su interior. Flotando sobre el fuego, recortando contra el cielo humeante, aparece Superman con una niña en sus brazos. Sonriendo, se la entrega a su madre, la cual cae de rodillas agobiada por la intensidad del momento. Decenas de manos se estiran, tratando de tocar al Salvador. Superman emerge desde el mar de personas sin saber cómo sentirse al respecto. Zack Snyder, junto con el director de fotografía Larry Fong, construyen esta imagen como si fuera una pintura. El claroscuro característico de Fong, con su mezcla de sombras profundas y luz cenital, le da a la escena una textura que parece salida del lienzo de un maestro barroco. La comparación más directa en la que puedo pensar es la incredulidad de Tomás de Caravaggio. Hay la misma atención al gesto humano, a la postura, al momento en que lo divino interrumpe lo cotidiano. La influencia iconográfica del catolicismo cabe sorprendentemente bien en el contexto mexicano. Se vuelve una referencia visual a la fe popular. Devotos que extienden la mano hacia él, cuerpos apiñados en gesto de súplica, como alguien que toca el manto de una estatua de la Virgen de Guadalupe. Es un Superman que ya no pertenece al mundo idealizado de Metrópolis, sino al de la Tierra, con todas sus contradicciones, y en este mundo polvoriento, ocre y amarillo, su traje azul se vuelve lo único verdaderamente puro en toda la imagen. Rodada en película de 35 milímetros, la imagen tiene grano, no el grano digital imitado en postproducción, grano real, orgánico, terrestre. Es un mundo donde la esperanza no es una luz brillante, sino un resplandor en medio de la ceniza, y eso es lo que lo hace poderoso. Este Superman no vive en un mundo limpio, vive en el nuestro. Christopher Reeve es Superman. No hay forma más precisa de decirlo. Su interpretación es tan perfecta, tan esencial, que se ha vuelto cliché recordarlo. Pero hay clichés que se ganan a pulso. Reeve fue el primero en transformar su cuerpo para encarnar al Hombre de Acero. El primero en tomarse el papel con el respeto y la seriedad que merece un personaje mítico. Formado como actor en Juilliard, con técnica teatral y una presencia magnética, Reeve no solo actuaba como Superman, lo era. Y junto a él, Margot Kidder como Lois Lane es igual de inolvidable. Aguda
ruda, feroz, encantadora. Tiene una fuerza en escena que rivaliza con la de Reeve y una aura que llena la pantalla incluso cuando está en su sombra. De todas las escenas brillantes de Superman, la película, para mí la más representativa no es una escena de vuelo ni una proeza sobrehumana. Es una entrevista. Lois Lane, vestida de blanco, recibe a Superman en su balcón. Él llega volando con una sonrisa genuina y un carisma avallazador. Le advierte con ternura sobre los peligros de fumar y se sienta a charlar con ella. En pocos minutos la película establece todo. La relación entre Lois y Superman, la filosofía del personaje, sus orígenes, sus debilidades, su misión en la Tierra. Hay referencias a Peter Pan, pero también a la política. Y sobre todo hay humanidad. Richard Donner dirigía con un estilo naturalista basado en ensayos largos y construcción de confianza con sus actores. Verisimilitud era la palabra clave. Reeve sonríe y parece pintura. Kidder se enamora y se vuelve eterna. Esta escena no necesita explosiones ni efectos visuales, solo necesita a dos actores brillantes diciendo la verdad. A la memoria de Christopher Reeve y Margot Kidder, gracias. Ni la fotografía más bella, ni los efectos visuales más caros pueden rescatar una historia mal escrita. En la animación, donde los presupuestos son más ajustados y el tiempo de ejecución es limitado, el guión lo es todo. Y si hay un episodio que encapsula la fuerza emocional que puede alcanzar esta disciplina, es la segunda parte de Apocalypse Now, escrita por Paul Dini. La serie Superman The Animated Series, liderada por Bruce Timm y el mismo Dini, supo encontrar la humanidad del personaje sin despojarlo de su mitología. En esta historia, Darkseid invade la Tierra y tras una larga batalla logra lo impensable. Captura a Superman, lo encadena y lo humilla frente a la ciudad que juró proteger. El giro narrativo más poderoso es que la humanidad, no Superman, es quien se rehúsa a rendirse. Dan Turpin, el detective de policía, el símbolo del hombre común, representa esa resistencia. Con puro coraje le grita a Darkseid como si fuera un padre regañando a un hijo testarudo. Y luego, sin poderes, sin gadgets, sin respaldo, se madrea a un parademonio. Él solo. Esa acción libera a Superman y permite que Orión llegue con refuerzos, forzando la retirada de Darkseid. Y justo cuando creemos que el episodio nos regalará la clásica victoria, el guión da otro giro devastador. El dictador cósmico, por puro rencor y maldad, fulmina a Turpin con su rayo Omega. Es una ejecución fría e injusta. La escena siguiente es probablemente la más madura de toda la serie. El guión, otra vez, decide no dramatizar, sino retraerse. El funeral de Turpin es íntimo, un sobrio ritual judío, algunos amigos, una tumba vacía. En honor a Jack Kirby, en quien se basa el personaje. Kirby, el rey del cómic americano, el co-creador de los nuevos dioses, y Darkseid, uno de los artistas más importantes de la historia del medio, aparece aquí en espíritu. El diseño de los dibujos de Turpin es un reflejo directo suyo, cejas pobladas, cabello rizado, mandíbula cuadrada, y sin embargo este homenaje no se hace en una explosión, sino en una despedida sencilla. Fondos de acuarela en tonos naranjas, como una última luz caída sobre el mundo que sigue adelante. Nadie lanza discursos. Solo Superman, de pie ante la tumba de su amigo, dice lo único que hace falta. La gente no necesitaba a un superhombre, solo a uno valiente. Y luego la pantalla funde a negro y leemos, en memoria de Jack Kirby. Paul Dini no se limitó a escribir un episodio, escribió una elegía. El guión encuentra la forma de cerrar una historia que empezó como una invasión alienígena y la convierte en una meditación sobre el heroísmo humano. Cada línea está colocada con precisión, cada giro responde a una idea más profunda. En ese momento, la serie deja de ser infantil, deja de ser un dibujo animado, se vuelve arte, se vuelve cine. Y tal vez la mejor representación de Superman en pantalla. Más allá de las batallas, más allá del vuelo, no está en su fuerza, sino en lo que inspira, en cómo el hombre común puede, frente al dios tirano, alzar el puño y decir, aquí no, ese poder, esa dignidad, esa humanidad, eso es el guión. Y así llegamos al final de este video. Quiero tomarme un momento para agradecer sinceramente a la pequeña pero creciente comunidad de Friki Latino por su paciencia. Sé que ha pasado poco más de un año desde el último video y créanme, no ha sido por falta de ganas. He estado ocupado trabajando en otros proyectos creativos que me tienen igual de emocionado, incluyendo un nuevo cortometraje que escribí y dirigí. Ha sido una etapa de crecimiento, de mucho trabajo y de seguir explorando este medio que tanto amamos desde diferentes ángulos. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por la nueva película de Superman a manos de James Gunn?
Hay muchísimas cosas que se pueden decir sobre este personaje, tantas encarnaciones, tantas posibles lecturas, así que los invito a dejar en los comentarios sus ideas, recuerdos, teorías o sugerencias sobre qué otras facetas de Superman podríamos explorar en futuros videos. Gracias por estar aquí, gracias por volver. Esto fue Friki Latino.